Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, vale, antes de comenzar con este caso os tengo que decir y subrayar que el caso del que vamos a hablar hoy es muy macabro, realmente es muy heavy. Suelo decir estas cosas, ya sabéis que yo siempre digo que todo lo que son muy fuertes, pero en este, para que entendáis la gravedad del asunto, no voy a escatimar en contar qué es lo que pasó, así que si sois muy sensibles y os afectan estas cosas, que lo sepáis, que no pasa nada. A mí, por ejemplo, todo el tema de las cosas muy bestias me afecta, me revuelve un poco el estómago y este caso me ha ocurrido, ¿vale? Entonces, pues eso, que lo sepáis. Y bueno, nada, quería traer este caso en este mes porque creo que va al pelo, o sea, es un caso muy bestia y es que al final he intentado concentrar pues casos como de este estilo en este mes, no por nada, pero no sé, como que me pega más. Como ya os sabéis, antes de comenzar siempre os digo que me podéis seguir en todas las redes sociales y todo eso que tú ya te sabes. Decirte que este mes estoy esforzándome más todavía para subir contenido pues un poco como de Halloween y historias y tal a mis otras redes sociales, así que si te apetece ver ese tipo de vídeos, que sepas que en las otras redes sociales estoy subiendo este contenido también en plan cortito, o sea, en formato vertical y más cortito. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, el protagonista del caso de hoy es Blake Label. La verdad es que no es protagonista para nada bueno, sinceramente. El caso es que este es el típico niño rico que nació pues dentro de una gran fortuna. Os cuento un poquito mejor. Resulta que él nació el 8 de mayo de 1981 en Toronto, Canadá. Su padre, quien es Lorne Label, era un magnate de la construcción y formaba parte de una de las familias más influyentes de Toronto. Además de eso, había sido una persona muy influyente en los deportes, ya que era regatista olímpico, pero no sin meterse en polémicas, porque el padre de Black Label, de nuestro protagonista, resulta que había dado positivo en doping cuando estaba en su peak de su carrera deportiva, o sea, ya te puedes imaginar. Por otro lado, la madre de Blake Label era Eleanor, quien también era una super heredera con muchísimos millones. Resulta que sus padres habían fundado una compañía de plásticos en Toronto que se llama Polytarp Products, que fue fundada en 1957 y les dio muchísimo dinero. Vale, esto es importante. Resulta que los abuelos maternos de nuestro protagonista, quien es Blake Label, y que tenían muchísimo dinero y que habían fundado esta empresa de plásticos, resulta que no andaban del todo bien, de la azotea quiero decir. Estos abuelos maternos de Blake eran Paul y Leona, y sobre todo Leona, o sea, la abuela, tenía problemas mentales muy serios, tenía bipolaridad, tenía ataques de ira muy fuertes. Se cree, después de todo lo que os voy a contar a continuación, que quizás Blake, nuestro protagonista, heredó algo por parte de sus abuelos maternos en este caso. Bueno, la cosa es que de estos abuelos maternos, la madre de Blake heredó casi 12 millones de dólares y pues por eso ya estaba montada evidentemente en el dólar. Aparte de esto, Blake, nuestro protagonista, tenía un hermano llamado Cody y pues evidentemente, como os estoy contando, los dos crecieron en la más absoluta opulencia. Porque sí que es verdad que Blake era un tipo diferente, no voy a decir raro, era diferente. Tenía todo a su disposición, o sea, tenía muchísimo dinero, pero aún así era bastante introvertido. Resulta que quizás se piensa que algo que marcó mucho su carácter fue que sus padres, el señor que era regatista olímpico y su mujer, se divorciaron. Hasta ese momento Blake estuvo viviendo con toda su familia en un barrio exclusivo de Forest Hill, pero bueno, cuando se divorciaron, Blake se fue a vivir con su madre, con Leonor. Cuando Blake y su hermano cumplieron la mayoría de edad, se les asignó por parte de sus padres una mensualidad de $18,000. O sea, por no hacer absolutamente nada, cobraban $18,000. Oh, wow.
y aunque podía literalmente no hacer absolutamente nada con su vida y aún así cobrar muchísimo dinero, porque ya ves tú, $18.000 al mes, aunque bueno, esta gente estoy segura que se pueden gastar ese dinero en un mes entero, él tenía la ilusión de ser guionista, crear películas, formar parte de algún film y todo eso, o sea, quería luchar por esa ilusión que él tenía. Total, que con todo esto, en 2004, con tan solo 23 años, Blake decide probar suerte y marcharse, en este caso a Estados Unidos, hay que recordar que él es de Canadá, y fue a Los Ángeles para intentar meterse pues en alguna productora, pues como guionista o algo así. Se fue, eso sí, con dos amigos más que eran canadienses y que también tenían muchísimo dinero, quienes eran Jack Leiter y Lewis Longo. Blake era un tipo que se tenía muy creído eso de que él sabía pues hacer guiones y crear cosas nuevas, porque se definía a sí mismo como creador de nuevos mundos. La cosa es que estos tres amiguitos, o sea, Blake, Jack y Lewis, estos tres recachones de Canadá, crearon una compañía cinematográfica llamada Fantasy Pron, donde quisieron sacar algunos trabajos que, a decir verdad, no tuvieron mucho éxito. Tengo la sensación de que está parpadeando, sí, efectivamente, todo el rato eso. Os juro que no ha parpadeado nunca. Si hay alguna persona aquí, me voy a callar, me da mucho miedo esto. En 2008, Blake participó como director y consultor creativo de la serie de dibujos animados Spaceballs, y un año después escribió y dirigió su propia comedia que se llamaba Bald, y básicamente iba de un tío que no tenía pelo y que sus amigos le pagaban de una forma muy turbia el poderse... bueno... O sea que no tenía ningún tipo de gracia. Y por esta razón nunca llegó a los cines, salió directamente en DVD. Sin embargo, en algo que este hombre, que Blake, sí que resaltaba muchísimo, era en pues los cómics, sobre todo en la novela gráfica. O sea, dibujando, expresando una historia con dibujo, él era realmente bueno. Lo que pasa que a veces faltaba un poco el gondumio, ¿no? O sea, que tuviera lógica, que fuera una buena historia. Y finalmente en 2010 publicó la novela gráfica Síndrome. Y esta tuvo un poquito más de reconocimiento, tanto es que algunas personas, algunos críticos, dijeron que Blake podía ser una nueva estrella y que estaba comenzando. Claro, esta novela gráfica es de terror y es muy explícita, es súper gore. No, o sea, voy a poner cachitos de la foto, pero no voy a poder poner fotos porque, fotos, el dibujo, porque es demasiado bestia. Os invito a buscar directamente, si queréis, Síndrome, para que veáis lo fortísimo que es esta novela gráfica. O sea, para nada es para niños, ¿eh? Es muy bestia. Y tú te estarás preguntando, vale, Marta, es muy fuerte esta novela gráfica, pero ¿de qué va? Bueno, pues resulta que es la historia de un doctor loco llamado Dr. Wolf Chittel. El apellido Chittel, por cierto, es el apellido de sus abuelos maternos. O sea, básicamente ahí le estaba dando un toque personal a esta historia. Vale, pues resulta que la historia de esta novela gráfica es que el Dr. Chittel era un neuropatólogo loquísimo que lo que quería hacer era aislar la raíz del mal del cerebro de las personas que hacen daño a otras personas. Entonces, por ello, pues como que se llevó a un hombre que era y le estuvo haciendo todas las barbaridades posibles, habidas y por haber, para ver si podía aislar esta raíz del mal. Entonces, se narra las cosas terribles que le hacía a este hombre, a este señor malo, el doctor a este señor malo, pero también se narra lo que hacía este señor malo a mujeres en este caso, que como os digo es extremadamente explícito. Siento, de verdad, lo siento y pido perdón por no poder explicarlo tanto. Lo voy a censurar y me intentáis leer los labios, no lo suelo decir así porque siento que no se entiende tan bien, pero bueno, básicamente este doctor aún le hace todo tipo de cosas, pero es que además en la novela gráfica se ve perfectamente las terribles cosas que hacía este. ¿Vale? Creo que me habéis entendido bien.
Con este primer éxito que suponía la novela gráfica Síndrome para Blake, fue entonces cuando en 2010, a raíz de esto, conocería a quien sería su primera mujer, Amanda Brown, una mujer preciosísima que era además exmodelo. La relación era súper buena, Blake ya se había instalado en Los Ángeles, había comprado un piso para él y para su mujer, y además cuando estaba ya rozando los 30, resulta que su mujer se queda embarazada de su primer hijo. O sea, era como que todo estaba siendo maravilloso y estaba teniendo la vida que él pues quería tener, porque además, como os estoy contando, ya empezaba a tener éxitos por parte de su trabajo. Pero resulta que a principios del año siguiente, 2011, a la madre de Blake, a Eleanor, le diagnostican cáncer cerebral y pues perdería la vida en pocos meses. Vale, aquí hay un poco como de que no se sabe muy bien lo que pasó, pero lo que se entiende a grandes rasgos es que Blake se desentendió. O sea, según él y según contó a la gente, él como que no quiso asistir al funeral ni nada de eso, el de su madre, es bastante heavy, porque como que le afectaba todo demasiado, pero tampoco era muy así, porque resulta que la relación entre Blake y su madre no era demasiado buena. Y esto se vio reflejado en el tema de las herencias, porque cuando Blake, que no estuvo en el funeral, pero sí que estuvo poniendo la mano para recibir la herencia, evidentemente, se dieron cuenta que, bueno, el notario se dio cuenta que a Blake su madre le había dejado una suma muy pequeña, que seguramente sería gigantesca, en comparación con la de su hermano. Entonces él se metió en juicios para poder cobrar la cantidad correcta que tendría que haber recibido. Esto es, o sea, yo eso no lo entiendo, porque si tú dejas una herencia es lo que hay, es lo que toca. No entiendo por qué quiso pelear, bueno, sí que no entiendo por qué quiso pelear, pero lo que no entiendo es cómo le acabaron dando la razón y finalmente cobró casi 9 millones de dólares. Además de eso, heredó una casona, una pedazo de casa en Forest Hill, en Canadá, y una gran colección de arte, un apartamento de lujo en Los Ángeles y varios millones de dólares en cash. Además de esto, como su madre pues ya no estaba con vida, decidió poner en venta una de las casas que había heredado y ganó 5,5 millones de dólares. Y por su parte, con todo este dinero, Blake se compró una casa de estilo Tudor construida en 1926 en Beverly Hills, donde se fue a vivir con su novia, en este caso, quien era Amanda Brown, y que para este momento estaba a punto de parir su primer hijo. Además de eso, le pidió matrimonio, se quería casar con ella antes de que el bebé naciera, y efectivamente consiguieron ser la típica familia americana con muchísimo dinero, con un Porsche precioso, iban los fines de semana al club privado que les tocara, y bueno, felicidad absoluta. Sin embargo, a partir de 2013, Blake comenzó a tener un comportamiento un poco extraño, un poco errático. Resulta que para 2013, de la noche a la mañana, y porque sí, Blake decidió llevar a juicio a su padre. ¿Os acordáis del regatista? Con la premisa de que él no había recibido las atenciones suficientes por parte de su padre cuando vivía con su madre. El padre de Blake alegó en este juicio que él había dado a su mujer, que ya había perdido la vida por el cáncer cerebral, casi 2 millones de dólares en 7 años, que fueron los 7 años que Blake estuvo viviendo con su madre antes de independizarse e irse a Los Ángeles. Entonces, con este razonamiento, Blake perdió este juicio y tuvo que pagar a sus abogados $400.000. Este dato, que puede ser un dato completamente random, el tema de este juicio, se piensa que quizás fue como el detonante del cambio de mentalidad que sufrió Blake en estos años. A principios de 2015, la mujer de Blake se volvió a quedar embarazada, estaba a punto de tener su segundo hijo, y para este momento Blake ya estaba teniendo un comportamiento completamente errático y paranoico. Y en pleno julio de 2015,
cuando la mujer de Blake estaba de 8 meses, él la dejó. De la noche a la mañana, o sea, tenían un hijo y ella estaba a punto de parir su segundo hijo. Bueno, pues él lo deja todo, deja a la mujer, básicamente la echa de casa, todo fatal. E incluso el abogado de Blake, quien era Ronald Richards, dijo, es que no entiendo muy bien el comportamiento de este hombre, ¿por qué está haciendo esto de la noche a la mañana? No tiene sentido. Y pues imagino que Amanda Brown estaría fatal cuando su marido le dijo que se fuera de casa, que no quería seguir con la relación, pero ella no sabía que en ese momento estaba salvando la vida. Unas semanas más tarde de todo esto, o sea, mucho duelo no guardó a su anterior mujer. Blake, que estaba evidentemente recién separado, conoció a una nueva mujer, quien era Iyanna Cassian. Iyanna era todo lo que Blake no había conocido hasta el momento y le parecía alguien absolutamente maravilloso y perfecto. Resulta que esta chica, Iyanna Cassian, era una mujer de 30 años, había nacido en Kiev, Ucrania, en 1986. Era abogada y había trabajado para el fiscal de su país y había llegado a Estados Unidos en 2014, pues porque quería aprender inglés, trabajar aquí y pues sobre todo tenía muchísimas ganas de formar una familia. Absolutamente preciosa, con el pelo negro, los ojos castaños, muy simpática y sobre todo muy cariñosa. Cuando conoció a Blake Leibel, pues le pareció el príncipe azul que ella estaba buscando, que además ya era padre y que él pues se vendió como muy buen padre y una persona muy atenta. Evidentemente Blake, además con muchísimo dinero, podía permitirse llevar a su nueva novia, a Iyanna, a todos los restaurantes y sitios de lujo que a él se le diera la absoluta gana. Había viajes, regalos carísimos, sorpresas, incluso Blake estaba tan feliz con Iyanna que le regaló a ella un Mercedes descapotable. Se fueron a vivir los dos en el nuevo apartamento que había alquilado Blake en West Hollywood. Pero claro, Blake acababa de dejar a su ex mujer, a Amanda, embarazadísima de su segundo hijo. Bueno, pues resulta que para agosto de 2015 la ex mujer de Blake tiene a su hijo, ¿vale? Y mientras esto está sucediendo, resulta que Iyanna, la nueva novia de Blake, se queda también embarazada. O sea, este señor está teniendo hijos por doquier. Vale. Resulta que Blake está bastante contento del embarazo de que va a tener también un nuevo hijo con Iyanna. Parece que está bastante feliz. Como os había contado que estaba un poco paranoico, en el momento en el que Iyanna aparece en su vida, pues parece que él está muchísimo mejor. Sin embargo, este al final no deja de ser un niño rico que hace lo que se le da la gana y no le bastaba suficiente con tener a una exmujer preciosa, guapísima, con 2 hijos que acaba de parir, tener una nueva novia preciosa, guapísima, simpatiquísima, listísima y además que también iba a tener un nuevo hijo, que también decide tener una amante. Esta amante es Constance Bucafuri. Blake y Constance se habían conocido en la productora que tenía él mismo, Blake, y al parecer pues se habían gustado muchísimo y como Blake tenía tantísimo dinero, instaló a Constance en una de las propiedades que él tenía en West Hollywood. O sea que además coge y le pone un pisito al amante y de vez en cuando pues iba a visitarla. O sea, básicamente en este momento Blake estaba teniendo pues vidas paralelas. Es que vete tú a saber si en este momento no estaba también incluso hablando con la exmujer, o sea, porque te lo crees todo, claro. Con todo esto nos plantamos a marzo de 2016, cuando Iyanna está a puntísimo de parir a su hijo. O sea, la nueva novia de Blake, esta chica de Ucrania, está a punto de parir, básicamente. Y lo que hace Iyanna es llamar a su madre Olga, que vive en Ucrania, para que venga a Estados Unidos a estar con ella las primeras semanas del nacimiento del bebé, pues para conocerla, porque sería una niña, y también pues para ayudarla en este caso. Aparte de esto, un dato que será importante más adelante es que Iyanna tenía una hermana que vivía también en Kiev. Bueno, la cosa es que el 3 de mayo de 2016 nació Diana Leibel, la hija de esta pareja, o sea, la hija de Blake y de Iyanna. Una niña preciosa, todo perfecto, todo maravilloso y, como os acabo de contar, Olga, la madre de Iyanna, se instala en Estados Unidos para ayudar a su hija que acaba de nacer.
Y Ana le había estado contando a su madre Olga que estaba siendo maravilloso el noviazgo con Blake, o sea que estaba siendo todo maravilloso, que estaban súper enamorados, que él era súper atento, que iban a formar una familia preciosa, pero cuando Olga llega a Estados Unidos, que por cierto lo que hace Ana es alquilarle un departamento, un Airbnb, para que esté su madre ahí instalada, para que al final esté cómoda, pues resulta que Olga está viendo que el comportamiento que tiene Blake con su hija es terrible, o sea que le habla fatal, que tiene muchísimo desprecio hacia ella, que además él se va a trabajar y no echa cuenta de nada de su hija. Entonces, claro, empieza a decir, hija mía, ¿no te estás dando cuenta de lo mal que te está tratando este ser? O sea, muy mal todo. Básicamente Blake volvió a tener este comportamiento tan errático y paranoico cuando nació este bebé. Quizás también por el hecho de que Iana ya no le estaba haciendo tanto caso a él, sino pues que también le tenía que hacer caso a su bebé que acababa de nacer. Y sería en este momento cuando ocurre algo terrible. Estamos a 20 de mayo de 2016 y resulta que los días anteriores a este día, Blake había estado visitando muy a menudo a su amante, a Constance, a la mujer esta que le había plantado un piso en West Hollywood, ¿os acordáis, verdad? Bueno, pues resulta que una de las noches que fue a visitar a Constance, Blake se sobrepasó muchísimo con ella, mucho. Entonces ella fue a denunciar. En algunos medios he leído que Constance tenía desórdenes mentales, pero me parece como fatal decir esto porque parece que se está quitando credibilidad a lo que había sufrido Constance. No sé, igual no, igual no va con esa mentalidad lo que he leído en estos medios, o no quieren expresar eso. La cosa es que Constance fue a denunciar a la policía porque Blake se había sobrepasado muchísimo. La denuncia llegó a término y la medianoche del 20 de mayo de 2016, la policía llega al apartamento que tiene Blake con Iana y le detienen justamente por eso. Claro, en este momento Iana se queda completamente en shock porque es que la policía entró directamente en el apartamento de la pareja, en el apartamento no, en la casa de la pareja, y se lo llevan detenido. Él a las 15 horas pagó la fianza de $100.000 porque evidentemente él es hiper rico y pudo salir libertad a esperas que esté aclarado todo este caso, toda esta denuncia que le había interpuesto Constance. Pero ¿qué pasa? Tú imagínate que estás en tu casa durmiendo tranquilamente con tu bebé recién nacido, entran en casa, se llevan a tu marido y le acusan de que tiene un amante y que este amante le ha denunciado por sobrepasarse muchísimo con ella. Pues lo que hizo Iana, como te puedes imaginar, es decir, hasta luego, ahí te quedas. Y se llevó a su bebé, a Diana, y se fue al Airbnb que le había alquilado a su madre Olga, que estaba aquí para ayudarle con los primeros meses de su bebé Diana. ¿Ok? Entonces se fue con ella y le dijo a Blake que no quería saber nada de él porque es que estaba teniendo un amante y es que encima le había hecho daño a ese amante. O sea, no quiero saber nada de ti. Blake, por su parte, en cuanto salió, se encontró el percal, que básicamente su novia la había abandonado y se volvió crazy. O sea, empezó a llamarla un montón, a decirle que por favor, perdóname, que esto no va a volver a pasar. Y igualmente Iana no quería saber absolutamente nada de él. Pero ¿qué pasa? Tan solo habían pasado 21 días desde que Iana había parido a su bebecita y pues supongo que es que al final te replanteas muchas cosas y Blake le volvió a llamar una vez más y le dijo a Iana, por favor, vamos a hablar las cosas, ven aquí, voy a cambiar, no voy a hacer esto nunca más, pero déjame hablar contigo porque quiero aclarar las cosas. Y Iana decide el 24 de mayo de 2016 dejar a su bebita, a Diana, con su madre en el Airbnb y decirle a su madre, mamá, voy a hablar con Blake a ver qué pasa, a ver si podemos solucionar esta situación porque al final tenemos un bebé juntos. Total. A Olga, a la madre, esto le daba muy mala espina porque ella desde el primer momento había visto el comportamiento que tenía Blake con su hija. Su hija contaba que Blake era súper bueno con ella, pero ella se dio cuenta, Olga se dio cuenta que no demasiado. Y Ana se va al apartamento de West Hollywood de Blake a hablar las cosas y pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas, pasa 4 horas y Olga no ve que su hija regrese y se empieza a inquietar muchísimo. Hace varias llamadas a su hija y Ana
le escribe mensajes y no recibe absolutamente nada. Tanto que esa misma noche decide ir hasta el apartamento de Blake y empieza a picar a la puerta y a gritar desde fuera y nadie le abre la puerta. Como a las 5 de la mañana del día siguiente, Olga, la madre de Yana, va a la policía, les cuenta la situación. Claro, ella venía de Ucrania. Yo no sé si ella sabía hablar inglés, no tengo ni idea, imagino que sí, pero estaba muy nerviosa al final, ¿no? Entonces le cuenta esto a la policía y la policía decide ir hasta el apartamento de Blake. Pican en varias ocasiones, pero nadie le abre la puerta y pues en este caso la policía no ve la gravedad del asunto y se vuelven para casa. Olga estaba completamente desesperada y a la mañana siguiente, 26 de mayo, vuelve otra vez a la policía, vuelve a explicarle la situación. Al final ya prácticamente llevaba 2 días su hija desaparecida y sería en este momento cuando la policía ya se lo toma en serio y entran a la fuerza a casa de Blake Leibel. Y lo que se encontrarían sería algo completamente terrible. Había un reguero de sangre por todo el pasillo, pero no os penséis que eran gotitas, sino que era sangre por doquier. Fueron hasta la habitación principal, que era una suite, y estaba bloqueada por un colchón y algunos muebles, así que tuvieron que dar varias patadas y encontraron a Blake Leibel tirado en el suelo con la cara llena de arañazos y a su lado estaba literalmente lo que quedaba del cuerpo de Yana, de su novia. A Yana Akasian le faltaba literalmente trozos de su cuerpo que habían sido seccionados o arrancados a mordiscos y estaban repartidos por toda la suite y bueno, directamente por todo el apartamento, aparte de que estaba todo absolutamente lleno de sangre. Le faltaba, como os digo, una oreja y el cuero cabelludo estaba completamente arrancado. Y este no se encontró mucho cabello tirado por todas partes, pero le había arrancado toda la parte de arriba del cuero cabelludo. También se encontró sábanas, cuchillos, todo manchado de sangre. Y por parte de Blake había también en su suite su pasaporte y unos $4.000 en cash. Varios policías informaron que no podían seguir viendo esa escena, que era demasiado fuerte para ellos. Varios tuvieron que salir a vomitar fuera. Además de eso, la bañera estaba también llena, en este caso de sangre, estaba llena con agua caliente porque parecía que Blake había querido drenar toda la sangre de esta chica con el agua caliente, pero quizás no lo había conseguido. Casualmente, esto de drenar la sangre era de las cosas principales que aparecía en su novela gráfica Síndrome. Varios compañeros de trabajo y amigos de Blake no se podían creer lo que había sucedido, quiero decir, sabían que Blake era una persona un tanto especial, pero no se podían imaginar que esto llegara a este extremo. Lo peor de todo es que tras la autopsia se supo que la gran mayoría de cosas que sufrió Yana, como por ejemplo los mordiscos, el quitarle el cuero cabelludo, seccionar partes de su carne, del muslo, de la cara, fue todo eso estando ella con vida. Se piensa que todo esto que sufrió Yana duró unas 8 horas y si os acordáis, en este lapso hay un momento en el que la policía va por primera vez al apartamento de Blake, pican a la puerta, todo esto movido por la madre, por Olga, que tenía un mal presentimiento. No sabemos si en ese momento ella estaba con vida y la podrían haber salvado. Además, como os comentaba, Yana tenía una hermana en Kiev. Pues resulta que en la primera noche Yana hizo una llamada perdida que no fue contestada a su hermana en Kiev. No sé si mensaje, llamada, algo así. O sea, se intentó poner en contacto con ella, pero su hermana pues no le contestó, pues al final por el desfase horario, por lo que sea. Tampoco sabemos si esa llamada es muy probable que fuera por parte de Yana para intentar pedir auxilio. Evidentemente Blake fue detenido de inmediato y él, a pesar de todo, lo negó absolutamente todo, teniendo en cuenta que solo había ADN de ellos dos en el apartamento. Blake desde este primer momento fue catalogado como un absoluto monstruo y todo el mundo decía que claramente al final el hacer la novela esta que hizo, la novela gráfica, estaba
plasmando todo lo que él tenía en su interior y que cuando su novia le dejó, pues hizo realidad. Quiero decir, no sé lo que pensáis, dejadme en los comentarios, pero yo creo que por muy enfadado que estés, por muy molesto que estés por una ruptura, tú tienes que tener en tu interior esa rabia, o sea, como que tienes que haber construido esa rabia para que en el momento en el que lo puedes llevar a cabo, hacerla. O sea, no sé si me estoy explicando, pero yo creo que una persona normal a pie del día a día no es capaz de hacer algo tan terrible como hizo él si no lo tienes ahí en tu cabeza dándole vueltas y vueltas y vueltas. El fiscal que llevó la causa de Blake, quien era Tanaz Mokayev, afirmó que nunca había asistido a un juicio con tanta dureza. Relató las similitudes que había, como os estoy comentando, entre la novela gráfica de Blake con la realidad. Y aunque Blake contaba con muy buenos abogados y ellos pues intentaron alegar varias cosas, evidentemente no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer, porque, o sea, es que ya os digo, toda la casa estaba completamente llena del ADN de los dos y no había ningún tipo de ADN de otra persona, ya que los abogados intentaron convencer pues eso, al jurado, que él podía haber sido ayudado por una tercera persona. O sea, como que daban a entender que sí, que Blake era culpable, pero que había sido ayudado por otra persona básicamente para intentar bajarle la condena, pero no había nada que hacer. Olga Khazyan, la madre de Yana, estaba completamente rota. En el juicio mostró una foto de cómo era Yana con vida, preciosa, una chica con toda la vida por delante, y mostró una foto de la autopsia de Yana, cuando, o sea, con su cara completamente desfigurada. Fue algo muy heavy. Y cuando el jurado se fue a deliberar, y cuando el jurado se fue a deliberar, Olga, con todo el dolor del mundo, dijo: lo siento, Yana, lo siento, no pude salvarte. 4 horas más tarde el jurado volvió después de deliberar. La verdad es que 4 horas es bastante poco para el jurado y lo tenía muy claro. El veredicto era que Blake Leibel era culpable. El juez dictaminó que este ser, que Blake, pues había utilizado un inusual salvajismo y de una crueldad inconcebible, y condenó a Blake Leibel a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, en marzo de 2019 la condena se ratificó y Blake fue condenado a pagar casi 42 millones de dólares a la familia de Yana, teniendo en cuenta que prácticamente todo ese dinero tenía que ir dirigido a la hija de Yana, a Diana, o sea, la hija que tenían en común, que básicamente le había dejado pues sin madre y sin padre también, porque ¿quién quiere este padre? También te digo. Olga, la madre de Yana, se volvió a Kiev. Bueno, realmente con todo lo que está sucediendo, no sé si está en Kiev ahora mismo, sinceramente, igual sí. Y bueno, está ella siendo la tutora legal de su nieta, de Diana, quien tiene ahora 7 años, y la verdad es que me da una pena que tengas esa losa ya con 7 años encima de saber que tu padre le hizo esa barbaridad a su madre. Y pues hasta aquí el caso de Blake Leibel. Bueno, realmente es el caso de Yana Khazyan, lo siento, tienes razón, lo estoy escuchando de vosotros que me lo estoy diciendo a mí. Sí, es el caso de Yana Khazyan, es un caso terrible, es un caso que muestra que el dinero no da la felicidad, porque hay a veces que se tiene mucho dinero, pero no hay nadie aquí al volante. Claro, con esto siempre están ese tipo de personas que dan muchísimo más valor a una novela gráfica en este momento después de lo que ha sucedido. Evidentemente, pues es en plan, oh, madre mía, la novela gráfica de, en este caso, un terrible, y hay gente, pues eso, que quiere acceder a esta novela. A mí, la verdad, ya de por sí, este tipo de novelas gráficas me da muchísimo asco, me parece que, no sé, no está justificado. Igual que con las películas, ¿eh? A mí me gustan las películas de miedo, o sea, me gustan, me lo paso mal, pero me gusta, pero cuando ya se cruza la línea del gore, ya no me gusta, a mí me llamas perdido, porque ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de dolor injustificado, not fun, ¿sabes? No me mola nada. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Chicos, son las 11 de la mañana y sabéis que a las 11 de la mañana yo tengo peluquería, así que igual llego un poquito tarde. Que nos vemos en el próximo vídeo y que ya sabéis que os como vuestra cara, no en plan así, o sea, que os como vuestra cara a besos, por ejemplo, que hay veces que os asustáis. Os quiero, chao.